Muy buenos días a todos mis estimados amigos y hermanos. Les saluda su servidor, el hermano José Gilberto Carrillo, desde Upland, California. Gracias a Dios que podemos comer juntos un pan espiritual. Este es el pan de vida. Siempre recuerdo cuando comenzamos este ministerio, hicimos una votación, o más bien dicho, hicimos una elección de cuál sería el nombre de este ministerio y llenamos unos papelitos con varios nombres y el nombre que Dios nos dio era o es pan de vida. Con el tiempo yo me he dado cuenta que Dios nunca se equivoca, porque Dios nos dio un ministerio que se llama pan de vida. A otros les ha dado un ministerio que se llama río de vida. A otros les ha dado un ministerio que se llama árbol de vida. A otros les ha dado un ministerio que se llama fuente de vida. Bueno, para todos hay ministerio, porque la Biblia dice claramente que el Señor da los ministerios. Son servicios. Y lo único que debemos de orar es que el ministerio que Dios nos ha dado llegue un día a ser aprobado por Dios. Eso es todo, hermano. Pero nosotros no estamos en competencia con ningún ministerio, sino que sabemos que a cada uno le ha dado Dios ministerio. Y algunos ministerios se desarrollan más profundamente que otros. Como dijo el hermano Gustavo Oliva, me dijo, hermano Carrillo, lo que sucede es de que nosotros por allí en el campo nos encontramos con los ministerios de las vocales, pero también, dice, nos encontramos con los ministerios de un abecedario completo. Y me estaba contando su experiencia que le tocó hablar con un pastor y cuando habló con ese pastor le dijo, discúlpeme pastor, le voy a decir la verdad. Yo cuando lo escucho a usted, yo escucho a un hombre que sabe las vocales. Usted sabe hablar de A, E, I, O, U. Pero yo quisiera que usted se dejara usar por Dios con el A, B, C, D, E, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, dice. Porque si usted fuera usado por Dios con un ministerio del abecedario, usted podría formar oraciones, podría formar frases, podría formar historias completas de lo que es el Señor Jesucristo. Pero la realidad es que cuando lo oigo hablar a usted, solo oigo bien limitado que usted sabe hablar de Cristo como el A, E, I, O, U. Bueno, me estoy introduciendo de esta manera porque Dios nos dio a nosotros el pan de vida. Es un pan de vida. Por eso muchos cuando nos escuchan dicen, ¿y esto qué es? Y en realidad, esto que es quiere decir maná. Maná quiere decir, ¿y esto qué es? Cuando uno da un maná celestial, un pan de vida celestial, hermano, la gente se admira. La gente dice, bueno, ¿y esto qué es? Así que con ese puntito me introduzco en esta mañana diciéndole que le voy a dar pan de vida. Muy bien, estamos en las 42 generaciones que Dios usa para dar a luz a Cristo. Y están en Mateo capítulo 1, versículos del 1 al 17. Desde hace ya algunas semanas, yo he hablado acerca de los reyes que Dios usó para que Cristo naciera, porque Dios usó tres clases de personas, de acuerdo a Mateo 1, del 1 al 17, Dios usó tres clases de personas para que Cristo naciera. Usó civiles, usó gente de la realeza
y usó gente despreciable y deportada a Babilonia. Entonces, nosotros podemos darnos cuenta que para que nazca Cristo, Dios no hace acepción de personas, sino que Él usa a las personas aún más bajas. Así que tenemos una esperanza en Dios de que Él nos puede usar a nosotros para que Cristo sea formado en nosotros y sea dado a luz. Pero yo hablé de que hay 21 reyes en el lado del sur de Judá y 21 reyes en el lado de Israel. A ninguno de los reyes del lado del norte, del lado de Israel, lo usó Dios en la genealogía de Jesucristo. Ellos están descartados, lo cual significa que ninguno de ellos tuvo asociación con Cristo. Sin embargo, tenemos 21 en el lado de el sur que sí fueron utilizados para que Cristo fuera dado a luz. Muy bien, tocamos ya a Roboán. O sea que ya hablamos de que con Saúl, David y Salomón, el reino de Israel estuvo unido por 120 años. 40 años gobernó Saúl, 40 años David y 40 años Salomón. Y ya hablamos del 120. Así que ayer hablé del 120 y del 42 y les di algunas vislumbres de lo que son los 42 muchachos despedazados por los osos, cuando le gritaron a Eliseo, sube calvo, sube calvo. Entonces hablamos de que el 120 que está allá en la semilla de Génesis sirve para que una verdad quede sentada ahí en la semilla del 120, que es la mezcla de lo divino con lo humano que imitó Satanás, pero que estaba en el corazón de Dios, hacerse un hombre para mezclar la divinidad con la humanidad, y el Satanás lo hizo en una forma prohibida, lo hizo por medio de encarnarse en una serpiente, y también los ángeles caídos tuvieron relaciones con las hijas de los hombres y les nacieron gigantes. Así que ya eso lo entendimos, que la semilla del 120 es una mezcla de lo espiritual con lo humano, lo cual imitó el diablo, pero que Dios lo quiere en una forma correcta, que es la unión del Espíritu Santo con todas estas personas para que nazca el Señor Jesucristo. O sea que Cristo es el fruto del Espíritu Santo a través de María. Pero Dios nos pone 42 generaciones para llegar hasta José y María y mostrarnos la encarnación de Dios, para que Dios venga a ser un humano. Entonces, gracias a Dios que ya vimos todo eso, pero ahora vemos que Dios tenía profetizado que dividiría el reino. O sea que eso es muy importante que nosotros lo alcancemos a ver, que en la profecía ya estaba dicho que Dios iba a romper el reino de David, pero que no lo iba a hacer con Salomón por amor a David, sino que lo iba a hacer cuando entrara a funcionar su hijo. Y Dios lo hizo cuando Roboam subió al trono. Y con eso es lo que quiero arrancar hoy, para dejar ya cerrado con broche de oro todo lo concerniente a Roboam, ya que por medio de Roboam y Jeroboam, Roboam era el rey de Judá y Jeroboam el rey de las 10 tribus del lado del norte, y una tribu que es Leví, que se reparte entre todas las tribus. Por eso es que a Jeroboam en el lado del norte Dios le dio 10 tribus, pero todo eso estaba profetizado. Entonces, no se les olvide nunca que Jeroboam y Jeroboam son
los reyes del sur y del norte que Dios nos declara en su palabra y por medio de los cuales Dios dividió el reino. Ellos son como la inauguración de la división. Entonces, hoy quiero dejar cerrado con broche de oro a Roboam, porque ya di 2 o 3 mensajes acerca de Roboam, pero este va a ser el mensaje que nos va a ayudar a cerrar la historia de Roboam. Roboam también significa libertador del pueblo o el pueblo es agrandado. Eso significa Roboam. Era hijo de Salomón con una mujer amonita. Vamos a ir a Primero de Reyes 11:43 para que veamos quién era Roboam, porque hoy queremos que esto nos quede totalmente clarito. Primero de Reyes, capítulo 11 y versículo 43. Primero de Reyes 11:43. Ahí dice, en Primero de Reyes 11:43. Primero de Reyes 11:43. Y durmió Salomón con sus padres, y fue sepultado en la ciudad de su padre David, y reinó en su lugar Roboam su hijo. Y el 14:21, Primero de Reyes 14:21, dice, Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá. De 41 años era Roboam cuando comenzó a reinar, y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que Jehová eligió de todas las tribus de Israel para poner ahí su nombre. El nombre de su madre fue Naama Amonita. Ok. Fíjese que aunque Roboam fue hijo de un padre sabio, él tenía una mente muy angosta, una mente diminuta. De las 50 referencias a Roboam, hay 50 referencias del rey Roboam en la Biblia. Nosotros nos damos cuenta que él rechazó el consejo sabio. Nosotros podemos, al leer la historia, aprender muchos hechos. Aunque Roboam es nombrado como uno de los ancestros de Cristo, porque está en Mateo 1:7, él era indigno de tal honor por 3 razones. Vamos a hablar de 3 razones que hacían a Roboam indigno. Y por supuesto que todo esto está escrito para que nosotros entendamos qué nos hace indignos del reino. Fíjese pues, porque estas lecciones son una advertencia para nosotros los cristianos del Nuevo Testamento de cómo nosotros podemos perder el reinado, dejar de ser vencedores. Para eso está escrito aquí. Fíjese que él era dominado por un falso principio, y esto nos debe de llamar la atención a nosotros, para que nosotros no seamos dominados por falsos principios. Entonces le dije que quiero hablarle de 3 razones que lo descalificaban a Roboam de tener el honor de ser un rey para que Cristo naciera a través de él. Sin embargo, Dios lo tomó en cuenta, lo cual significa que para nosotros esto es una advertencia fuerte. Les decía que él era dominado por un principio, porque él mantenía en su mente la idea errónea de que por ser pariente de un rey, o sea que por ser parte de la realeza, tenía el derecho de someter a todos los demás como súbditos
Oiga bien lo que estoy hablando, porque esa idea debe de ser desechada de nosotros, de que porque somos reyes, de que porque nos hizo reyes y sacerdotes, de que porque somos líderes en la vida de la iglesia, nosotros tenemos derecho de tratar a los hermanos a nuestro antojo. Fíjese que él estaba obsesionado en esa premisa falsa, ¿sí? Él creía que todos los súbditos deberían de servirle a él. Se le olvidaba que él tenía que ser un servidor de Dios, porque el rey es un servidor de Dios. Nosotros si somos reyes somos servidores de Dios, pero Roboán estaba rodeado de compañeros que le satisfacían su ego. Roboán estaba controlado por cierta función y apetito, ¿sí? El derecho divino de los reyes. Él, al ser hijo de rey, él creía que él era muy privilegiado y que él podía hacer lo que quisiera con los súbditos. Y por eso él siempre fue encaminado a tratar a los súbditos como que fueran marionetas y quería manipularlos para beneficio de la casa real. Ahora bien, esta manera de ver las cosas, fíjese pues, era el resultado del descuido de una persona. Sí, era el resultado del descuido de su padre. O sea que su padre, aunque fue sabio, no lo entrenó bien. Aunque su padre era un hombre sabio, porque la Biblia lo registra como un hombre sabio en muchas otras cosas, él falló en producir un hombre con buenos principios. Hace poquito yo estuve hablando con los padres de familia, y les decía, hermanos, si nosotros no tenemos buenos principios hacia nuestros hijos, nosotros vamos a producir roboanes. Vamos a producir en nuestros hijos personas que no tienen buenos principios para tratar a las demás personas. Especialmente, no estamos produciendo personas que amen la vida de la iglesia, que es el reino de Dios, ¿sí? En realidad, la sujeción de los súbditos de Salomón era muy pesada para el pueblo, ya que debido a la edificación, porque fíjese que hay una razón por la cual Jeroboam levantó su mano contra el rey. Usted va a encontrar eso, que Jeroboam levantó su mano contra el rey Salomón debido a que Salomón era extravagante. Salomón gastaba pero cantidades. Si se comparara con los políticos de hoy día, Salomón entraría entre los corruptos. ¿Por qué? Porque él gastaba cantidades exuberantes haciendo casas, palacios, templos, y algunos, entre ellos Jeroboam, era opositor. Se puede decir como hoy día que la oposición. La oposición. Entonces, debido a que Salomón les alzó los taxes al pueblo en una forma exuberante, o sea que en una forma desmedida los tenía eh, pagando taxes. Aquí está todo escrito. Se alzó Jeroboam y tuvo que huir, porque mayormente cuando Salomón escuchó que le iban a dar 10 tribus a Jeroboam, Jeroboam tuvo que salir huyendo y se fue a refugiar con Sisac, el rey de Egipto. Entonces, aquí nos podemos dar cuenta pues que Roboam siguió el camino de su papá en esa manera de derrochar dinero, en esa manera de creer que la casa real era la digna de recibir todo el dinero del pueblo y no usarlo en una manera correcta con el pueblo. Entonces, fíjese que esto trajo problemas, porque cuando subió Roboam, que le tocaba heredar el trono, encontraron la oposición
la oposición de Jeroboam. Y Jeroboam tuvo que venir a hablar con Roboam. El pueblo vino y ya vieron que le pidieron a Roboam que alivianara las cargas del pueblo, que bajara los impuestos, como dicen por ahí, que les diera quebrada, pues. Pero Roboam no quiso. Roboam despreció el consejo de los ancianos. Los ancianos le dijeron que rebajara los impuestos, que tratara con buenas palabras al pueblo. Él dijo, no, no, dijo. Dijo, uno de mis dedos más pequeñito, dijo, es más grueso que la cintura de mi padre, y si él les dio azotes, yo les daré escorpiones. Bueno, ahí vemos entonces que la mala instrucción de parte de los padres hacia los hijos es el resultado de que ellos no sean afables, no sean amables, no sean personas que tratan bien a los demás. Imagínense, usted va a encontrar personas en la calle que le quieren pegar a otros, los insultan. Hoy en día está de moda la violencia, pero es el resultado de la mala instrucción de los padres a sus hijos. Pues puede ser que haya excepciones, ¿verdad? Porque yo no estoy diciendo que es una regla general, pero se puede notar que cuando uno no enseña bien a sus hijos, hermano, el resultado es que se vuelven personas groseras. Cuando un papá y una mamá enseñan bien a sus hijos, hermano, el resultado es maravilloso. A ver qué dice Romy, que todos le están poniendo like. Dice, compartida la página, bendiciones, un fuerte abrazo a los santos que pelean la batalla de la fe. Ahí está la victoria, el reino. Desde Juan sufre violencia, dice, pero los valientes lo arrebatan, desechando toda inmundicia, porque el amigo del mundo es enemigo de Dios. A todos les está gustando tu reporte. Y dice, bendiciones, Pastor Carrillo y familia. Muchas gracias, Romy. Muy bien. Entonces ya vimos pues la primera característica por la cual Roboam no era digno de ser rey. Pero aún así Dios lo tomó en cuenta porque a todo aquel que se arrepiente de su condición malévola, de su condición maligna, Dios lo va a usar para que nazca Cristo, porque ya vimos claramente que de la unión del árbol del bien y el mal con el árbol de la vida es que Dios produce el reino. Amén. Si no, acuérdense pues de Saúl, David y Salomón. La unión de esos tres, él produce un reino unido. La unión de Saúl con David y Salomón. Aunque cada uno de ellos representa una área distinta. Pero Dios tomó en cuenta a Saúl, tomó en cuenta a David, tomó en cuenta a Salomón. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que el Señor tiene misericordia. Y a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Y Jacob quizá era hasta peor que Esaú, pero sin embargo lo amó porque el plan de Dios no se lleva ni se ejecuta por nuestra bondad, sino por su gracia divina y por su sacrificio en la cruz y por su resurrección. Así que nosotros tenemos que entender ese punto. Entonces, la segunda razón por la cual Roboam no podía ser un rey es que él siguió el consejo equivocado. Entonces, todas estas son advertencias para que renunciemos a ellas. No es que Dios haya desechado a estos reyes, porque si lo hubiese desechado, él no aparece en la línea de el Señor Jesucristo, no hubiese aparecido en la genealogía de Jesucristo. Si aparece una prostituta, si aparece un mentiroso, si aparece un soberbio en la línea de Jesucristo, significa que Dios por medio de ellos nos está diciendo que nos debemos de arrepentir de esas actitudes, porque esas actitudes nos descalifican. Pero Dios no nos descalifica por esas actitudes, sino que nos da una oportunidad de arrepentimiento. Esa es la razón por la cual todo esto está escrito, hermano. Entonces veamos la segunda razón, es que
eh, es seguir el consejo equivocado. Si Dios, porque fíjese, en este punto de seguir el consejo equivocado, debemos poner mucha atención, porque si Dios ya había decidido dividir el reino de Salomón y dijo que lo iba a hacer en el turno de Roboam, eso está en Primero de Reyes 11, del 29 al 31. Leámoslo. Primero de Reyes 11, del 29 al 31. Dice allí: aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén le encontró en el camino el profeta Ahías Silonita, y éste estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. Y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Por el otro lado, Roboam estaba bajo un designio. Leamos Primero de Reyes 12:15. Primero de Reyes 12:15 dice: y no oyó el rey al pueblo, porque era designio de Jehová, para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías Silonita a Jeroboam, hijo de Nabat. Y también está en Segundo de Crónicas 10:15. Segundo de Crónicas 10:15, que dice: y no escuchó el rey al pueblo, porque la causa era de Dios, para que Jehová cumpliera la palabra que había hablado por Ahías Silonita a Jeroboam, hijo de Nabat. Ok, fíjense en esto pues. Aquí vemos dos cosas. Primero, que en el trono celestial ya estaba decidido que se rompería el reino. Y dos, ¿por qué vino Jeroboam a decirle a Roboam que si rebajaba las cargas al pueblo, le servirían a él para siempre o por siempre? Note pues, ¿cuál es el propósito de Dios cuando Él nos escribe cosas aparentemente contradictorias? ¿Cuál es el propósito? Porque aquí estaba diciendo Dios que era un designio de Él, y le dijo el profeta Ahías a Jeroboam que el reino sería roto y que a él le quedarían 10 tribus. Pero por el otro lado nosotros vemos que viene Jeroboam y le dice a Roboam: mira, si alivianas las cargas, si rebajas los impuestos, si le hablas con buenas palabras al pueblo, nosotros nos rendimos a ti y seremos siervos tuyos para siempre. Aparentemente ahí hay una contradicción, porque si Dios ya se había decidido romper el reino, ¿para qué nos cuenta que tiene que venir Jeroboam a ver si convence a Roboam de que rebaje todo la presión que tenía sobre el pueblo? Veamos por qué, hermano. ¿Por qué es que Dios pone las dos cosas? ¿Sabe qué? La razón es porque Dios quiere que aprendamos a ver su soberanía y a conocer las intenciones de los corazones de los hombres. O sea que nosotros tenemos que saber que hay una soberanía, hay una decisión de Dios, hay una forma de Dios. Él ha decidido muchas veces hacer las cosas, pero ¿en qué se basa Él para decidir las cosas? Porque Él conoce los pensamientos de los hombres, Él sabe cómo actuamos los hombres, Él ya sabe que los hombres somos ruines, Él ya sabe que nosotros siempre nuestro pensamiento se inclina al mal, siempre. Él ya sabe cómo vamos a actuar, hermano, pero aún así, Él nos da oportunidad. Entonces, esto es muy importante que usted y yo lo alcancemos a ver, porque aquí podemos ver cómo Dios toma las decisiones de su trono, desde su trono, y son soberanas, hermano, porque Él dirige los destinos de los hombres. Pero como dice mi hermanita Rosa Ceja,
Dios siempre nos da oportunidad. Él es el Dios de las oportunidades. Él es el Dios de, de la gracia. Él siempre, hermano, aunque nosotros somos malos y buenos, Él siempre es vida y Él dice, yo quiero que escojan mi vida, yo quiero que escojan mi vida. Entonces, aquí podemos ver claramente, y lo vuelvo a repetir, que Dios toma decisiones desde su trono y son soberanas, pero Él, hermano, dirige los destinos de los hombres, pero también expone lo que hay en los corazones de los hombres, porque si el hombre se dispone a servir a Dios de corazón, él cambia los planes. Uno es que él hace que Dios cambie los planes para bien o para mal, pero él está sobre todo. Y eso solo Dios lo puede tener, hermano. Dios siempre nos va a mostrar los dos lados de la moneda. Dios siempre nos va a mostrar qué hubiese pasado si nosotros tomamos el otro rumbo, diferente al que nosotros tomamos, lo cual debe darnos certidumbre de su soberanía, la cual es manifestada en cualquiera de las dos decisiones que tomemos. Hay un dicho que dice, el hombre dispone, el diablo descompone, pero Dios decide. Así es la cosa, hermano. El hombre dispone, el diablo descompone, pero Dios decide. Fíjate que a veces nosotros decimos, ¿qué pasaría si yo un día me voy en el camino y yo digo, no, me voy a ir a la izquierda en vez de irme a la derecha para ver si las cosas cambian? Quiero que sepas que ya Dios sabía que tú ibas a cambiar a la izquierda creyendo que las cosas cambian. Pero lo que quiero decirte con esto es que nosotros nos pone Dios comparaciones. Dios dice, qué diferente historia tuvieran los judíos si Roboán hubiese hecho caso al sabio de los al consejo sabio de los ancianos de Israel. Fíjate que Dios pone las probabilidades. O sea que Dios nos pone las dos cosas. Él nos pone el capricho de Roboán y qué hubiese pasado si él no hubiese sido caprichudo. Porque cuando Dios nos juzgue, Él nos va a decir, yo te di la oportunidad. Dios no nos va a condenar por así, hermano. Cuando Dios nos juzgue a nosotros, nos va a poder sentenciar con pruebas fehacientes. Si no vaya a creer usted que el que va al lloro y al crujir de diente, el Señor no tiene todo el argumento para enviarlo al lloro y al crujir de dientes, seremos inexcusables, hermano. Él va a decir, yo te di la oportunidad, tú pudiste ser vencedor, pero no quisiste. ¿Acaso no en mi palabra yo puse todas las cosas? Yo puse qué hubiese sido de tu vida si tú tomas el consejo sabio. Y también te puse todo lo que sucedió porque no seguiste el consejo sabio. Pero aún así también te mostré que yo no te iba a excluir por eso. Nunca excluí a nadie por su comportamiento, sino que cada quien decidió su camino. Así que en este asunto hay que entender el balance de la palabra, porque si no, nosotros creemos que somos robots delante de Dios y que no tenemos oportunidad de redimir nuestras almas. Nosotros tenemos la oportunidad de negar nuestras almas. Todo el mensaje de la soberanía de Dios y lo que nos puede pasar es para que aprendamos a suavizar nuestro corazón. Por eso en un mensaje dije que Dios suaviza al que se suaviza y endurece al que se endurece. Pero nadie está excluido, hermano. Ninguno de nosotros, por soberanía de Dios, está excluido. No, todos tenemos oportunidad de ser vencedores. Entonces, ¿se recuerda usted que cuando él fue a Siquem, allí al centro de las tribus del norte, y ser coronado como rey sucesor de su padre, el pueblo quería que él aceptara ciertas condiciones justas que le pedían? Qué bueno hubiese sido que él aceptara sin vacilar la petición del pueblo oprimido. Sin embargo, él contestó, vuelvan dentro de 3 días. Dios
puso en sus manos la oportunidad de oro de continuar el reino de su padre, lo cual era para preservar la unidad del pueblo de Dios, pero él no quiso seguir el consejo de los consejeros de su padre. Mire Primero de Reyes 12 del 7 al 8. Primero de Reyes 12 del 7 al 8 dice, y ellos le hablaron diciendo, si tú fueres hoy siervo de este pueblo, fíjese, era rey, pero tenía que ser siervo, por eso le dije, eso lo descalificó a él porque él no era siervo, él era un hombre del linaje real que se creyó mucho y que tenía en su corazón mucho ego. Mire, y ellos le hablaron diciendo, si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y que estaban delante de él. Los ancianos estaban calificados para darle consejos, sin embargo, él no lo aceptó. Ellos le aconsejaron que fuera amable y que fuera un siervo. Sin embargo, ya decidido en su mente, rechazó el consejo de los viejos. Él prefirió tomar el consejo de sus compañeros jóvenes, los cuales siempre llenaron su vanidad y su ego. El efecto fue instantáneo y un largo sufrimiento para el pueblo de Dios, dependiendo por mucho tiempo de las malas decisiones. De esa manera se destruyó la grandeza de un pueblo que gozó de la unidad por 120 años, Saúl, David y Salomón, aunque con mucha desobediencia, pero disfrutando de la unidad de Dios. Fue maravilloso y fue poderoso el Dios de Israel. ¿Sí? Muy bien, entonces para terminar hoy, porque les dije que hoy quiero terminar eh, lo de Roboam, para que nos quede bien claro lo que hizo indigno a Roboam de ser un rey eh, entregado totalmente a Dios. Él fue un mal rey, pero Dios lo usó para que Cristo naciera en él. Y eso nos debe de ir abriendo nuestro entendimiento, porque aquí surge la pregunta. Hermano, entonces, aunque nosotros seamos malos, nosotros podemos ser vencedores. Sí, pero ya no vencedores tempranos, sino vencedores tardíos. Yo quiero ser sincero contigo. Roboán está en la línea de dar a luz a Cristo, pero no se te olvide que el panorama general presenta a los vencedores como tempranos y como tardíos. Para mí, Roboán es un vencedor tardío. Claro que lo usa Dios para dar a luz a Cristo, pero no aprendió en sus 80 años a ser un hombre justo, sino que tiene que ir al lloro y al crujir de dientes para dar a luz a Cristo por medio de los tratos de la disciplina dispensacional. Así que el mensaje tienes que aprender a verlo en todo su panorama. El mensaje tienes que saberlo delinear, porque Dios no nos elimina de dar a luz a Cristo, pero no se te olvide que se da a luz a Cristo tempranamente o se da a luz a Cristo tardíamente. Dar a luz a Cristo temprano es ser vencedores para el milenio. Dar a luz a Cristo tardíamente es para estar en la nueva Jerusalén, en el cielo nuevo y la tierra nueva, porque los dones de Dios son irrevocables. Pero no te vayas a confundir y creer, es que el Señor me toma en cuenta a mí en su genealogía, no importa cómo sea yo. Bueno, en cierta manera tienes razón, pero tienes que tener claridad de lo que es vencedor temprano y vencedor tardío, porque de lo contrario te vas a desviar en tu interpretación. Y finalmente, porque estamos hablando lo que lo descalifica a uno, ¿verdad? Ya hablamos de que uno es un Roboán descalificado, ¿verdad? Cuando uno tiene la idea de que porque uno es rey le tienen que servir todos. No, hermano, somos siervos los unos de los otros, somos reyes ante el diablo nada más, pero ante los hermanos somos servidores de ellos, somos siervos.
Y eso le faltó a Roboam. No quiso ser siervo, él quiso siempre tener súbditos. Luego dijimos que el segundo problema, ¿verdad? El segundo problema de Roboam era que él siguió el consejo equivocado. Y ahora te voy a hablar entonces, para finalizar, la tercera razón por la cual nosotros podemos dejar de ser vencedores tempranos. Él falló en darle el primer lugar a Dios. Él falló en darle el primer lugar a Dios. Si tan solo Roboam hubiese consultado al supremo rey de las naciones antes de aceptar el consejo de los jóvenes perversos, cuánto beneficio él hubiese sido como un buen monarca. Sí, las decisiones de Roboam llevaron a Judá al caos. Roboam al principio quiso sujetar a Israel por la fuerza. Vamos a leerlo. Segundo de Crónicas 11, del 1 al 4. Usted se va a dar cuenta que al principio Roboam quiso sujetar a Israel por la fuerza. Segundo de Crónicas 11, del 1 al 4. Cuando vino Roboam a Jerusalén, reunió de la casa de Judá y de Benjamín a 180,000 hombres escogidos de guerra para pelear contra Israel y hacer volver el reino de Roboam. Mas vino palabra de Jehová a Semaías, varón de Dios, diciendo: habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a todos los israelitas en Judá y Benjamín, diciéndoles: así ha dicho Jehová, no subáis ni peleéis contra vuestros hermanos, vuélvase cada uno a su casa, porque yo he hecho esto. Y ellos oyeron la palabra de Jehová y se volvieron y no fueron contra Jeroboam. Pero después, lo encaminó hasta un caos total, y para eso pues tendrías que leer todo el capítulo 12 de Segundo de Crónicas. Todo. Ahí lo puedes encontrar. Hasta esto encaminó Roboam con un mal comportamiento a Judá. Triste situación, todo por no poner a Dios en primer lugar. Hermanos, cuando nosotros no ponemos a Dios en primer lugar, cuando nosotros no estamos absolutamente para Dios, nos va a ir de mal en peor, hermano, de mal en peor. El comportamiento de Roboam de no poner a Dios en primer lugar llevó al pueblo de Israel a un caos total, hermano. Entonces, por favor, yo quiero que usted se dé cuenta que esta lección de Roboam, porque Roboam está en la lista de la generación de Jesucristo, hermano. O sea que Dios no lo excluyó, pero usted va a encontrar que hubieron reyes buenos y hubieron reyes malos. Hubieron reyes buenos y hubieron reyes malos en el lado de Judá. En el lado de Israel, ni uno de los reyes fue bueno, por eso no lo tomaron en cuenta para nada. Escuche bien, a los del norte no los van a tomar en cuenta para nada. A los del sur los van a tomar en cuenta para que nazca Cristo. ¿Y por qué cree que nos pone que algunos de ellos fueron buenos? Entre los 21 reyes de Judá, 13 fueron malos. Esos son figura de todos los cristianos que les van a hacer Cristo, pero como vencedores tardíos, no como vencedores tempranos. Todos los reyes que fueron buenos sirven para que nosotros entendamos a los vencedores tempranos. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde, y mañana, si Dios nos da vida, continuamos con el rey Abías. El rey Abías. Recuérdate, hasta el momento hemos visto a Saúl, hemos visto a David, hemos visto a Salomón y a Roboam. Vamos con los reyes de Judá.
todos esos reyes sirven para que nosotros entendamos aspectos de nuestra salvación. Sirven para amonestarnos, sirven para advertirnos de la manera que debemos conducirnos en esta tierra. Algunos andan buscando en libros teológicos cómo comportarse, cómo tener éxito. No, 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 Señor. Vete a las figuras de la Biblia, a los personajes de la Biblia, y ellos son aspectos de Cristo en nosotros en todo lo positivo y aspectos de nuestra carne y del diablo en todo lo negativo. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde y hasta mañana. Despídete. Saludos a todos. Si tú te reportas con nosotros, saludos. Saludos con todo el que se reporta. Dios lo bendiga, Dios lo guarde. Qué bendición poder tenerte como nuestra audiencia. Hasta mañana.